Qué gusto estar con ustedes otra vez. Si me pueden desmutear, por favor. Y digo otra vez porque yo sí estuve en el 15 la última vez con ustedes. Me recordaba Ociel el joven, que es cuando estábamos viendo si llegaba o no Trump a la presidencia. Ahora se pueden dar clic, por favor. Estamos nuevamente ante esa interpretación, las otras, y de eso vamos a hablar hoy. Me dio un poco de envidia no estar en el APS, que soy un poco parecida a las Tinderes, a ver cómo les va. Ya me contarán qué tipo de networking hacen. Pero aquí de lo que vamos a hablar es de qué podemos esperar de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Agradezco mucho al encuentro de transporte y logística la oportunidad de estar con ustedes, a T21, Ociel, tu amistad y generosidad por invitarme. Y sería bueno que sirviera esto. Pero bueno, mientras alguien me ayuda a destrabar esto, ya está. O si él dijo una cosa muy importante y yo quiero subrayarla, porque en el incertidumbre nos podemos olvidar de que hay fuerzas estructurales. Hay fuerzas que no se pueden cambiar fácilmente y una de esas es el nearshoring. Y como dijo Ciel, estamos en Monterrey donde se ve en vivo y a todo color. ¿Qué es el nearshoring? ¿Quién me ¿Cómo describirlo de la forma más rápida? El nearshoring es un cambio estructural de la economía mundial, estimulado por una visión nueva en los Estados Unidos de que por razones de seguridad nacional en algunas tecnologías y por la incertidumbre que generó la pandemia de tener cadenas de logística, que ustedes son los expertos, tan largas, había que reindustrializar Estados Unidos, desvincularse con China y crear nuevas cadenas de valor, más en Norteamérica, más en amigos que en adversarios y que subieran sobre todo más cortas. Es la oportunidad histórica para el país. Lo podemos hacer mal, bien o muy bien, pero es poco probable que esas fuerzas no continúen. De hecho, si ustedes, los que tienen cierta edad, recuerdan cómo era la integración comercial, es previa al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, como hablamos en un momento, lo exponenció. Pero es tal el diferencial de precios en tantos bienes y servicios que la integración va a continuar. Pero sí, no tenemos el gobierno ideal para esto. Es un gobierno que está abriendo una serie de frentes que generan mucha incertidumbre y que tienen un costo económico del cual vamos a hablar más en un momento. Eh, y tiene que ver con algo que estamos cambiando de régimen. Eso yo creo que ya es inevitable. ¿Qué es un régimen? Aquí lo que tenemos es el Congreso Constituyente del 17, donde inauguramos un régimen. ¿Qué es un régimen? Una forma distinta de articular el poder político, unas reglas del juego distinto de qué se vale y qué no se vale. El último cambio de régimen que tuvimos fue esta larga, incompleta, pero en un sentido muy exitosa transición democrática. Antes del año 2000, ¿quién definía quién iba a ser el presidente de México? El presidente saliente en su destape. En el 2000, porque hubo un cambio de régimen, porque el electorado por primera vez realmente decidió que no fuera la Bastida, sino Fox. ¿En qué sentido estamos ante un cambio de régimen? Porque esas instituciones de pluralidad, de división de poderes, con el triunfo aplastante de Morena, se están cambiando. El triunfo fue muy amplio, muy amplio, no mucho más que el de AMLO, y por eso les traigo esta gráfica. Vean cómo le fue a la presidenta hoy, a la candidata Claudia, en comparación con AMLO. La gran diferencia está en el Partido Verde,
y en Movimiento Ciudadano. Esos son los que realmente cambian. Pero el Partido Verde, que antes era de la coalición del PRI, ahora es de la coalición de Morena, y esa ganancia, más el hecho de que MC no fue unido con la oposición, entonces se pulverizó la oposición, permitió esta brutal sobrerepresentación de la Cámara de Diputados. Aquí lo que tenemos es el porcentaje de curules en la columna izquierda y en la derecha la diferencia frente al voto, es decir, Morena en la legislatura tuvo 42% del voto, pero 48% de los curules, y la coalición en su conjunto tiene 16 puntos de sobrerepresentación. Y esto les da, junto con lo que ustedes saben, ¿cómo le llamamos? El volátil Yunes le dio en el Senado la posibilidad de hacer reformas constitucionales. Entonces, la gran, digamos, incertidumbre de fondo y donde podríamos resumir por qué estamos en un cambio de régimen, es que la Constitución la pueden cambiar con la velocidad que sea. ¿Por qué no están nuestros colegas de los trenes? Porque están modificando la Constitución. Mientras estamos hablando, se está modificando la Constitución para que el Estado tenga la prerrogativa de utilizar claramente, explícitamente las vías del tren que en su momento se concesionaron para salir del hoyo aquel de Ferrocarriles Mexicanos y que hoy, por razones para mí un poco misteriosas, pero ustedes me podrán explicar cuál es el valor de ello, tiene sentido, cree el nuevo gobierno, hacer un tren de pasajeros de México a Nuevo Laredo. Entonces, las siguientes veces que vayan a Nuevo Laredo, quizá lo puedan hacer en tren si salen de la Ciudad de México. Pero así como en el tren, vamos a estar viendo modificaciones constitucionales en el momento que quieran. Uno podría hacer esas modificaciones constitucionales, se dice muchas veces, Zedillo cambió la Constitución y desapareció el Poder Judicial que heredó. Sí, pero ¿cuál era la motivación de esa reforma? Consolidar el principio de ese cambio de régimen del que veníamos, que era pues que haya una separación de poderes. Nunca es perfecta, nunca es total, realmente hay siempre cruces, distorsiones, pero el objetivo central de la reforma de Zedillo era un poder judicial más independiente, construir una carrera técnica. Tengo varios ex estudiantes que entraron al Poder Judicial de la Federación, entraron con un examen, fueron ascendiendo y algunos hoy ya son magistrados. ¿En qué está basado esa carrera? En sus competencias técnicas. ¿En qué debe estar basada la carrera judicial con la reforma que ya se aprobó y que van a implementar? Pues una serie de criterios políticos y en una elección absurda, porque ninguno de los presentes tendremos la capacidad para decidir nuestro voto, si es que vamos a votar con base en un análisis de quién es el mejor juez. ¿Ustedes les gustaría ir a un hospital donde los pacientes eligieran a qué médico va a ser nefrólogo y cuál va a ser cardiólogo? Pues no, y es lo que nos van a pedir que hagamos en esta elección. Entonces, esta sobrerepresentación del verde, esta subrepresentación brutal de MC, permitió esta sobrerepresentación gigantesca del partido en el poder. Ahora bien, aprovechando que Ociel el joven inauguró las preguntas, yo les quiero preguntar a ustedes cómo se sienten frente al futuro. ¿Cuántos de ustedes se sienten optimistas respecto al futuro? Alcen por favor la mano. No veo muchas manos. Ociel es uno de ellos y me parece que los empresarios tienen que ser optimistas, pero esta es la realidad de esta mesa, pero déjenme compararla, o de estas mesas, déjenme compararlas con la realidad del país. A la pregunta, ¿aprueba usted al presidente en noviembre del 18, AMLO, versus Claudia Sheinbaum en septiembre de este mismo año, hace un mes? Hay una alta aprobación. Cuando le pregunta a la gente, ¿qué tanta confianza tiene en la doctora Sheinbaum? Hago un buen trabajo como presidenta. 40, mucho, 30, algo, pero no mucho, y lo ven, no se los voy a leer, lo tienen enfrente. ¿Qué problemas querrían que atendiera la presidenta?
está clarísimo que inseguridad. Entonces, aquí yo no veo los trenes, transporte público 1%, si tú le preguntaras a la gente, queremos que los recursos públicos se utilicen para ampliar Mexicana de Aviación o para mejorar la calidad de los servicios de salud, seguramente escogerían salud, pero este gobierno pues tiene sus prioridades. Pero aquí viene a la pregunta, ¿usted cree que Claudia va a mejorar la situación de seguridad cuando sumas los que mucho y mejor, pero no mucho, es el 67%? La situación económica, ¿cómo va a estar en un año? 76% lo ven más o menos bien. Incluso en la situación de salud, los mexicanos están optimistas. Y a la pregunta que les hice hace un momento, ¿cree que Sheinbaum como presidente del país le va a ir mejor o peor? 75% cree mejor. Entonces tenemos que tener claro que allá afuera hay un ciudadano optimista. Y eso en parte explica por qué luego tenemos sorpresas, que el consumo se dispara contra lo que nosotros creeríamos, porque nosotros quizá estamos viendo el futuro distinto respecto a lo que está viendo la gente. Y el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum es esta potencial disonancia, subrayo el potencial porque espero que le vaya bien, pero esta potencial disonancia entre lo que la gente espera y lo que puede lograr. Porque sospecho que Claudia Sheinbaum no va a tener esta habilidad, y utilizo el adjetivo con reflexión, increíble que tuvo AMLO para construir una realidad alterna. El presidente que nos dijo que la pandemia le caía como anillo al dedo, el presidente que nos dijo que la pandemia era una gripita, en la presidencia donde tuvimos el mayor número de muertos innecesarios en exceso cuando comparas la trayectoria de fallecidos pre y durante la pandemia, ese presidente sale con márgenes de aprobación altísimos. Cuando Claudia Sheinbaum era gobernante, jefa de gobierno de la Ciudad de México, su margen de aprobación estaba mucho más vinculado a su desempeño. Pero en fin, esto es el reto que tiene la futura presidenta. Celebro que haya llegado una mujer, celebro que haya llegado una persona que creo que tiene credenciales académicas y analíticas no extraordinarias, diría, pero mucho más sólidas que la del presidente saliente, pero tiene una serie de retos, una agenda de gobierno que hasta ahora no has planteado, que yo no lo había congruente con estos retos. Y voy a partir de sus 100 puntos. ¿Cuántos de ustedes leyeron los 100 puntos de la presidenta Sheinbaum? No se preocupen, para eso estoy yo, hombre. Yo soy el que tiene que perder el tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los puntos y cuál es la lógica central del proyecto de la presidenta? Punto número el primero, gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y político. ¿Por qué arrancó con este como el número 1? ¿Y qué significa? Arrancó con este porque esa es la esencia conceptual de la llamada cuarta transformación. Este invento de AMLO que hace 10 años a mí me sonaba ridículo y que ahora lo hemos, por un lado, internalizado en nuestro lenguaje y lo ha ido validando en los hechos, como AMLO interpreta su movimiento es como la continuación de las grandes gestas del país. ¿Cuál es la primera transformación del país? ¿Alguien sabe? La separación entre México y España, la independencia. ¿Cuál es la segunda transformación? Las leyes de reforma, la separación entre la iglesia y el poder político. ¿Cuál es la tercera transformación? La revolución, la separación entre la oligarquía agraria y la reforma agraria que les quita las tierras y se las da a los campesinos mexicanos. El 50% del territorio nacional es ejidos y tierra comunal.
Y la cuarta transformación sería esto. En la lógica de AMLO, la mafia política era una mafia de empresarios y gobiernos al servicio de los empresarios y que si se privatizaban era para ser rico de unos amigos en contra del interés nacional. Podemos discutir si esto es cierto o no, pero hay que tenerlo claro. Esto no significa que el gobierno no quiera, vamos a ver unos datos al rato de inversión, que no solo no quiera, que no necesite a los privados, los necesita, pero los ve de entrada con desconfianza y que quede claro que los que mandan es en el gobierno. Y si de lo que se trata es de hacer líneas de pasajeros de tren, pues quienes tienen las concesiones actualmente tendrán que hacer los estudios que hicieron y si no es factible económicamente es problema del gobierno. No estaremos las empresas ferroviarias ni ningún grupo de empresarios pues con la posibilidad de tener mecanismos para frenar esto. Y todo lo que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos, que por cierto no está en los 100 puntos de la presidenta, es parte de este enojo de Andrés Manuel López Obrador, como que si yo quiero hacer una línea de tren en la península Maya, un grupo de ambientalistas ponen un amparo y me lo para la Suprema Corte, pues acabemos con ella. Como que si yo quiero que Pemex haga tal cosa, la Comisión de Competencia me dice viola las reglas de la competencia. Esto de que haya un tercero que interpreta las reglas no les gusta. Creo que esta administración entendió la entrante, que el pleito con los Estados Unidos sería muy fuerte y dificultaría la revisión del TEMEC, pero en unos días se va a aprobar una reforma constitucional que le regresa el carácter de empresas públicas a las hoy llamadas empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, porque lo que quieren es un Estado que domine. No sé si vieron que el lunes, hubo una conferencia magistral en la UNAM, de la que yo creo que va a ser la gurú intelectual de este gobierno, fue comentado por la secretaria de Energía, Luz Helena González, y la conferencia la daba esta economista italiana que está en Cambridge o en alguna universidad del Reino Unido, y se llama el Estado emprendedor. La idea que el Estado debe de hacer cosas. Y si uno lee el libro, no es lo que está haciendo este Estado, pero es otra cosa. Este es el punto 1. Luego hay muchos puntos que tienen que ver con esto. Las reformas de transferencia de recursos. Sí, es un hecho que una de las razones por la que tantos mexicanos están contentos es porque se incrementaron las transferencias y eso de saque la presidenta dice lo voy a continuar. Van a bajar la edad para las pensiones universales para las mujeres, en la Ciudad de México lo harán para los hombres para que sea como compatible, que las dos géneros puedan, desde los 60 años, así que váyanse apuntando algunos de ustedes si cumplen, tener la pensión universal. El problema de esto, ¿cuál es? Que cuesta. Y como vamos a ver en un momento, las propuestas que hace el gobierno, pues no creo que sean acomodables con los recursos que tienen. Y este Estado empresario, esta es la propuesta 87, si recuerdo, vamos a fortalecer Mexicana de Aviación, le van a llegar nuevos aviones. ¿Cuántos pasajeros creen que movió en promedio Mexicana de Aviación en el primer semestre de este año? Ustedes son los expertos en logística y transporte. ¿Cuántos pasajeros creen que movió Mexicana de Aviación? Denme un número cualquiera. El optimismo desbordante de uno de nuestros participantes. 650. No hay forma de que el Estado mexicano pueda competir con Viva Aerobús o con el que usted quiera. Pero en fin, ahí se van a gastar recursos. Está la idea de que Pemex y CFE vuelvan a ser dominantes. Y luego, pues la pregunta es cuántas otras reformas constitucionales de cambio del régimen político van a hacer. La judicial va, y la judicial es realmente muy extraña.
¿Cuántos países eligen, como pretendemos hacer nosotros, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte? ¿Cuántos? Ni uno. Bolivia solo elige magistrados. Estados Unidos lleva 200 años que en algunas entidades eligen a sus jueces, pero elegirlos a todos a nivel federal y sobre todo hacerlo en este plazo de tiempo no existe, y no estoy exagerando, en la historia de la humanidad. Y cuando algo México lo hace por primera vez, a mí en general, y espero no ofender su nacionalismo, me da miedo, porque por algo no se ha hecho. El mero esfuerzo de organizar la elección va a ser enloquecedor. La cantidad de recursos que se van a invertir, la congestión que va a generar en el Poder Judicial de la Federación. Me explicaba el otro día un amigo, cada juez o magistrado pues le toma 50 horas haber revisado los expedientes que tienen curso. Si la mitad de ellos se van, pues la mitad de los que entran tendrán que a sus, ¿cuántos eran? 8,000 asuntos dedicar. No sé, es una cantidad de tiempo que simplemente ponerte al día. Si ganas la elección de no sé qué, va a ser imposible. Como saben ustedes, los circuitos están especializados, entonces vas a tener que llevar a alguien de competencia a ese circuito, pero el elector quién sabe si lo entienda. Pero la reforma que ya propuso Claudia Sheinbaum, afortunadamente, no habla de la otra reforma electoral, la de desaparecer al INE. Al INE lo necesitan para organizar esta elección. Quizá pasado el 25 empiecen a pensar en desaparecerlo. Además, si esta elección sale mal, le van a echar la culpa al INE. Entonces eso genera un incentivo perversísimo. Pero la reforma que ya propuso en sus 100 puntos es desaparecer la reelección consecutiva en todos los niveles de gobierno, incluida presidencias municipales. ¿Esto es bueno o malo? Son de los grandes aciertos institucionales de este país. Imagínense si no lo tuviéramos, ¿quién sería el presidente? Es una de las razones de las cuales es un gran acierto, porque eternizar a los políticos en el poder con sociedades tan débiles genera pues, todo tipo de abusos. Pero a nivel de presidencia municipal me parece que es una tristeza que no puedan volverlo a hacer. A niveles de diputados y senadores no es demasiado importante. Pero la señal importante es que si no hay reelección, ¿de quién importa? ¿De quién depende el si tú tienes un cargo en el futuro? De Morena, del presidente de Morena, de quien controla las candidaturas. El PRI se consolidó a partir del 34, cuando se prohibió la reforma, cuando se aprobó la reforma que prohibía la reelección en cualquier nivel de gobierno. Es un mecanismo para centralizar el poder. Y esa es la lógica central de este gobierno, centralizar el poder. Va a haber un poder judicial y ese poder judicial lo va a controlar alguien y ese alguien pues va a ser alguien cercano al Ejecutivo porque va a haber, como saben ustedes, un comité, un tribunal disciplinador. 5 personas serán electas este 1 de junio del 25 para ser quienes encabezan un tribunal que deberá de decidir si las decisiones de jueces y magistrados fueron o no en contra del interés público, no de la ley, del interés público. Entonces el nivel de incertidumbre que esto genera es muy alto. Y yo creo que donde hay un mayor potencial es el punto 100, aquí fue un pedacito nada más, el punto 100 tiene que ver con cómo fortalecemos las capacidades del Estado mexicano, que fue lo que se presentó ayer en el programa de seguridad. Tiene un gabinete paritario. ¿Qué significa un gabinete paritario? ¿Qué? Eso es una interpretación. La otra, igual de gente de AMLO que de Claudia. En ese sentido también, y esto es inusual, nunca habíamos tenido un presidente saliente con tal capacidad de dejar a gente suya
a gente muy suya, en algunos casos, repitiendo el cargo. ¿Cuál es la red política más importante que construyó AMLO? Los servidores de la nación, 20,000 que están en la Secretaría del Bienestar, cuya secretaria repite. ¿Cuál es una de las gentes de más confianza de López Obrador? La secretaria de Gobernación entrante, ex secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela. Y ya como la cereza del pastel, ¿quién va a controlar Morena? ¿Quién es el futuro secretario? Ya es el secretario de organización de Morena, el hijo Andy del presidente de la República. Y ese es el gran reto de saque que tiene Claudia Sheinbaum. No va a romper con el presidente. Quien espera eso, pues ha visto muchas películas de Disney. Las fantasías no son así. Claudia no solo necesita el apoyo del presidente o el expresidente más popular que ha habido en este país, sino además cree en buena parte de las cosas que AMLO le hereda. Y en las que no cree, como creo que es el caso del Poder Judicial, pero no sé qué crea Claudia, no he hablado de ella, y si hablara con ella no necesariamente va a decir la verdad. Pero aún en el caso de cosas que creo que le estorban, como la reforma del Poder Judicial, la va a llevar a cabo porque no va a gastar su capital político en revertirla. Que nos quede claro a todos. ¿Cómo va, sin embargo, a evolucionar esta relación? Es, por supuesto, muy importante. Esta relación parte de una coalición política con 3 partidos. Aquí está la presidenta electa dándole un beso en la mano al exgobernador de Chiapas y líder de una de las bancadas de Morena, del Verde. El Verde es la nueva política mexicana, pues quizá parece, pero tiene que lidiar con 3 partidos, tiene que lidiar con una coalición y tiene que encontrar un mecanismo de enfrentar o de cómo va a enfrentar los agravios pasados. ¿Cuántos de estos va a heredar? No invitó al rey de España. ¿Por qué no invitó al rey de España? Porque al presidente López Obrador, en su pasión por la historia, por llamarlo de alguna forma, le mandó una carta, como saben, pidiendo que se disculpara a España y el rey de España no contestó. ¿Y saben por qué no contestó? Entre otras cosas, porque el rey de España es una figura decorativa, no puede contestar cartas, no es más que la figura simbólica que une al reino de España. El poder político, como sabemos, está en el gobierno que encabeza un político electo, no un personaje que heredó el poder. Pero este agravio lo compró. Parece que siguen ofendidos con los Estados Unidos porque no se disculpan por sus comentarios de la reforma judicial. Está bien, son decisiones políticas. Pero entre más agravios cargue, más desgaste va a tener hacia adelante. Ese es el reto. ¿Cómo abreva de una realidad que en muchos sentidos es muy positiva por el enorme poder que tiene y por la enorme confianza que la ciudadanía tiene en ella? Y tiene, para desgracia de México, la ventaja de tener a la oposición más débil que ha habido, pues desde los 50, yo creo, 60. No solo es débil, sino están en sus asuntos, por decirlo de una forma rápida. Y la sociedad, pues no tiene ni la fuerza ni las ganas de querer enfrentar la destrucción de un régimen como el que heredamos de la Corte Independiente, etcétera. Cuando Netanyahu quiso cambiar su poder judicial, aprovechando pues la mayoría limitada que tenía, pero tenía los votos para hacerlo, antes del horrendo 7 de octubre del año pasado, la sociedad salió a la calle a defender su corte. Y la reforma no pasó, luego vino la tragedia y esto está en suspenso. Pero no hay en México una movilización de defensa del Poder Judicial. ¿Quiénes se han movido para defenderla? Los afectados directamente tienen su muy legítimo derecho.
Pero esas personas, pues es un puñito. No han tenido una verdadera apoyo social porque a la gente no le importa y porque la mayor parte de los mexicanos están a favor de lo que el presidente o la presidenta nueva les diga. Entonces tendremos esta gran pregunta. ¿Se acuerdan ese libro previo a la crisis del 8 que se llamaba This Time is Different? También era un signo de interrogación. Y era un libro que argumentaba que todas las burbujas financieras se acaban reventando y se burlaba de la idea de que la burbuja pre-2008 era diferente, que también iba a reventar. ¿Y qué quiero yo decir con esta gráfica de This Time is Different? Perdón, pensé que había subrayado algo. Ah, no sé, ahí está. Este fue el tipo de cambio con el que arrancó el presidente López Obrador su mandato, 19.61. Si me hubieran invitado Ciel en el 18 y yo les hubiera dicho que el tipo de cambio iba a estar el día de la elección en 16.73, ¿qué me hubieran pedido que hiciera? Que me dedicara a otra cosa, porque les hubiera parecido risible. Ya no nos acordamos, veníamos de la cancelación del aeropuerto, si México iba a ser Venezuela, hacia dónde iba a mover el país. Si yo les hubiera dicho que el tipo de cambio iba a estar en 16.73, pues hubieran dicho, este señor no sabe nada. Desgraciadamente yo no pude anticipar eso porque me hubiera hecho rico. Lo que les quiero decir es que los miedos del 18 hasta el momento del triunfo contundente de Morena, que es cuando el tipo de cambio rebota, como lo pueden ver en esta gráfica, pues había sido un presidente pues con problemas, no estábamos aprovechando como éramos un momento el crecimiento potencial de este país, pero cómo iban los negocios de logística y transporte, sí complicados, la México-Querétaro atascada, los robos, pero no había un riesgo sistémico de que pues nos fuéramos hacia otro modelo económico, hacia un cambio de régimen. El problema que la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, this time is different. Ahora tenemos otro contexto político. Ahora sí hay un presidente que puede hacerlo todo. AMLO no lo pudo hacer todo y en la elección intermedia le fue peor a Morena que en la del 18. Y ahí es donde se cruza la enorme fuerza de esa cosa estructural que es el nearshoring con este gobierno que nos dice, Claudia le dice a los empresarios, no se preocupen, sus inversiones están a salvo. Ah, pero porque ella lo dice. No tenemos un mecanismo institucional que nos permita validar eso. Entonces, este escenario de estabilidad macro, este escenario de integración de México con los Estados Unidos, este escenario de pues relativa certeza jurídica con todos los problemas que siempre ha tenido esto en México, ¿se va a deteriorar de forma significativa o no? Y la verdad, no sé. Yo creo que van a hacer un esfuerzo. Aquí estuvo ayer en Monterrey el secretario de Economía. ¿Y qué le vino a pedir a los empresarios? A lo mejor lo leyeron en la prensa hoy en la mañana. Vengan a invertir, hay certeza. Sí, tiene ese mandato. Claudia Sheinbaum el martes entrante va a estar en un encuentro de empresarios que se hace no sé con qué frecuencia, en torno a los empresarios del Temec, les va a ir a decir la misma cosa. O sea, no tiene un espíritu de vamos a expropiar y vamos a hacer de México la nueva Cuba. No lo tiene. Pero tampoco veo la voluntad, ni quizá el entendimiento, de que para que haya la energía suficiente, CFE solita no lo va a poder hacer. Ahora es muy difícil hoy evaluar todavía el gobierno de Claudia Sheinbaum. En el corto plazo, pues hemos visto lo que hemos visto, no son señales eh, no importantes. Nos ha dicho ya muchas cosas, va a haber continuidad, la reforma judicial va, el Estado va a tener un rol, lo que ya les expliqué. Pero ¿cómo va a estar en 6 meses cuando la realidad
se le haya tomado forma concreta. La primer gran decisión que va a tener que tomar es el presupuesto de la Federación, que se presenta en noviembre y se aprueba, si recuerdo bien, en el año de cambio, el 15 de diciembre. Entonces la fecha es lo de menos, lo que presente se lo van a aprobar. ¿Y ese presupuesto con qué características va a salir? Porque retos tiene muchísimos. El primero es que está heredando una economía de muy bajo crecimiento. La gente está contenta, pero la economía no creció. Su industria a lo mejor les fue bien, espero, pero en promedio, este es el crecimiento de México, PIB trimestral a precios constantes. Había una tendencia de crecimiento, esa línea es la punteada. ¿Qué hubiera pasado si las cosas continuaran con la tendencia que venían? Y aquí hay tres momentos muy claros. Llega Trump y AMLO, la economía mexicana se aplana. Con la pandemia y fin del sexenio de AMLO, incertidumbre, la economía se vuelve a aplanar. Y estamos lejos de la línea punteada, donde Colombia, Estados Unidos, Chile, casi todos los países con los importantes, ya regresaron a la línea punteada. Entonces, hemos perdido, voy para atrás, hemos perdido mucha oportunidad. Comparemos la economía de México con la de Estados Unidos. La teoría económica señala, y hay casos muy claros de que esto es cierto, que cuando un país empieza a comerciar con los países ricos, que lo hace de forma correcta, el PIB del país pobre debe de crecer más que el del país rico. ¿Por qué? Pues porque importas tecnología, capital, tu productividad debería irse acercando a la del país rico, lo que hizo España, Corea del Sur, China, pero no lo está haciendo México. Esta es la trayectoria de la economía de México del 2006 en adelante, con el 2008 como 100. Y miren, la economía de Estados Unidos, la mexicana y la de México crecían igual, que ya era una tragedia, y con la llegada de López Obrador crecemos menos, que es una doble tragedia. Esta gráfica la pongo porque en alguna conferencia como esta alguien me dijo, fue por la pandemia. No, los dos países tuvieron la pandemia y miren la trayectoria de Estados Unidos y miren la de México. Y podría poner la de Colombia, que es mejor que la de Estados Unidos. Entonces tenemos esa enorme oportunidad. Es tan grande Estados Unidos que algo nos va a caer. Vamos a ver una gráfica en un momento que lo resume muy bien. Pero estas son las expectativas de crecimiento respecto a México. Esta es una gráfica que se construye. Tú les preguntas en abril del 24 a los principales economistas del país en una encuesta que hace el Banco de México, ¿cuánto cree usted que va a crecer la economía en el 24? Dijeron 2.26. Ya para septiembre ya dicen 1.45. En un año donde el déficit público va a ser el 6% del PIB, cuando la economía de Estados Unidos va a crecer como 3%. ¿Cómo es que estamos creciendo a 1.45? Y el año entrante no se ve mejor. Esta es la tendencia para el año entrante. Entonces está toda esta oportunidad y sin embargo no la estamos aprovechando. Si hay un dato donde la política económica de este gobierno fue muy eficaz, que fue el aumento en el salario real. Y esto se puede medir con un concepto que se llama la masa salarial. Trabajadores por el salario que recibieron como porcentaje del PIB. Esa es la masa salarial. Y lo que pueden ver en esta gráfica es cómo se incrementa de forma importante la masa salarial a partir del 18 para cerrar en el 26 con una masa salarial del 38% del PIB, siendo que en el 18 estaba poquito por arriba del 28. El consumo ha crecido de forma importante y eso es lo que... Y luego tienes las remesas. Las remesas caen en el 23 por la apreciación del tipo de cambio. Cuando pasas esos dólares a pesos, pues se ven mucho menos, son menos pesos, pero la tendencia es clara. En el 18 eran 2,5 del PIB y yo creo que este año con la devaluación del peso van a cerrar por arriba de 4 puntos del PIB. Masa salarial, transferencias del extranjero, pues tenemos un consumo que sí se recuperó. El consumo sí está en los niveles previos o en los niveles de la trayectoria que traía.
Lo que se perdió en la pandemia, pues ya se perdió, pero ya regresamos a esos niveles. Si el PIB no crece, el consumo crece más, los que hayan llevado macro básica pues saben que, pues, entonces, ¿qué está pasando por el otro lado? ¿Qué es lo que no está creciendo? Ni el gasto público, ni las inversiones, ni el valor neto de las exportaciones y las importaciones. Las expectativas de inflación han mejorado, ya estamos peor que al arranque del año, pero está dentro de rango. Para el año entrante se ven bien. Tema muy importante para los proyectos de infraestructura, como saben ustedes, ¿cuál es la tasa real? La tasa real en México es inusualmente alta. Eso podría explicar en alguna medida el bajo crecimiento del año en el que estamos. Y debería ir bajando la tasa nominal y por lo tanto la real, pero todavía tenemos una tasa real muy, muy alta. Y eso, eh, pues es parte de una estrategia muy ortodoxa de manejo de la política monetaria que no va a cambiar con esta administración. Les decía hace un momento, o al principio de esta participación, que el gobierno va a necesitar ineludiblemente a la inversión privada. Pero cuando vemos la evolución de la inversión en México, ¿cómo se imaginan cuánto pesa en su intuición la inversión pública respecto a la inversión privada? ¿Es el doble, la mitad, igual, intuitivamente? ¿Qué dijiste? El doble que la privada. ¿Tú crees que la inversión pública es el doble que la privada? ¿Quién tiene otros datos? La mitad nos fuimos. Ah, ¿tú dijiste la mitad? La mitad. La pública es la mitad de la privada. ¿Quién tiene otros datos? AMLO. ¿Pero ustedes? ¿Y cuál creen que han crecido más en este sexenio, la pública o la privada? ¿Cuál? Perdón, es que no oí. La privada. Pues miren, la pública es una fracción de la privada. Esta es la inversión pública como porcentaje del PIB. El gobierno estatista, pues hace algunas cosas muy visibles, pero hace muy pocas cosas. Y las que hace no las hace tan bien. ¿Cuántos pasajeros creen que mueve el Tren Maya al día? Equivalente a 25 autobuses de pasajeros. Entonces, una inversión de 500,000 millones de pesos y corriendo, hoy mueve el equivalente de 25 autobuses de pasajeros. Ahí está la inversión pública, poquita y mala. ¿Cuántos barriles de petróleo procesa hoy Dos Bocas de los 350,000 para los que fue diseñada? Los datos del mes pasado son como 1,000 barriles, apenas están haciendo pruebas. Entonces es muy poca y la trayectoria es a la baja, como pueden ver en esta gráfica. Es bastante, o si me quito de la gráfica, como es bastante evidente acá. Y la privada, aquí hay varios datos importantes. En el 18 llega el presidente, la pandemia sí se cae, pero lo interesante es que se ha recuperado. Hoy la inversión privada como porcentaje del PIB está en un máximo histórico. Y eso es lo que le va a dar crecimiento o no a la economía. No hay de otra. Por eso AMLO necesitaba y Claudia necesita a los privados. El problema es que en su lógica de la 4T del gobierno manda, pues la pregunta es, ¿lo que le va a proponer a los privados va a ser interesante y suficiente? Cuando Bartlett llegó a la CFE, no solo cancelaron todo lo privado que venía, sino dijo, este modelo de licitar plantas no me gusta, vamos a cambiar las reglas, vamos a imponerle a los privados que no abusen de nosotros. Licitó, y ¿cuántas de esas termoeléctricas logró asignar? Cero, pues porque los privados saben su negocio, si las reglas no son buenas, ¿ustedes qué hacen? Thanks, but no thanks. Pues vamos a ver qué proponen en electricidad, pero va a ser desde una CFE que tendrá por mandato que tener el 54% de la generación de energía eléctrica.
Y no, esa es la reforma del 28 constitucional que están por aprobar, no se podrán hacer concesiones a privados en materia petrolera. Si el instrumento más inteligente para desarrollar las yacimientos es ¿quién me da más? Te lo doy a ti. Si tienes éxito, me toca. En algunas de las concesiones que se dieron en el sexenio de Peña, el gobierno se queda con el 75% de la producción. Tú le metes lana, si te va mal, problema tuyo, incluso le pagaste un fee para poder perder tu dinero, y si no, pues me toca el 75%. Pemex no puede y mucho del crudo se va a quedar allá abajo, pero este gobierno eso cree. Va a encontrar mecanismos de contratos de servicios como los de Calderón, que no creo que funcionen fácilmente, pero esto es lo que tiene que recuperar, la inversión privada. Y se habla mucho de la extranjera. ¿Qué porcentaje de la inversión, de toda la inversión privada, qué porcentaje es inversión extranjera directa? Recuerden que la inversión extranjera directa no son los bonos CETES que compra Goldman Sachs, sino es la inversión de fierros, plantas, tiendas, lo que sea en México. ¿Qué porcentaje de la inversión privada es inversión extranjera directa? ¿Qué? ¿5 qué por ciento? 25% es el 10% más o menos. Aquí está, vamos a ver los datos de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB y hay que distinguir en la inversión entre dos tipos de inversión. Las nuevas inversiones, alguien que dice, ah, mira qué bonito está México, voy a llevar mi lana para hacer una planta, lo que ustedes quieran, comprar una empresa de chicles, lo que ustedes quieran. ¿Y qué es lo notable de acá? No es el único momento en la historia que ha pasado, pero la inversión extranjera nueva en el 23 equivalió a 0.3% del PIB. Entonces, a los nuevos, cuando les dices qué está pasando en México y que van a elegir a los jueces, sorprendentemente no les interesa mucho. Ah, no es que roban los transportes, tienes que llevar los blindados, no están ya en esa cosa horrenda ustedes. ¿Qué es lo que ha sostenido la inversión? Lo que se llama reinversión de utilidades. Y otro cachito por ahí. En el 23 la inversión extranjera directa fue 2% del PIB, nada más. En Brasil anda como en 4, en Chile anda como 8. Para un país integrado como el mexicano, parte de la caída se explica porque ya no hay inversión extranjera directa en materia energética porque se prohibió. Y el grueso es ese 1.5 que son reinvención de utilidades. No está mal. El que está acá dice, pues aquí tengo lana, tengo dos opciones. Me la llevo a mi casa o la vuelvo a invertir. Ya conocen el país, ya saben cuáles son las oportunidades, ya entendieron que lo que dice acá se resuelve de esta otra forma y reinvierten. Pero estamos muy por debajo de nuestras posibilidades. Y además tenemos un gobierno que se está gastando de más y tiene un reto fiscal enorme. Este es el déficit público en su definición más amplia, que se llama los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB, y pueden ver que este año va a cerrar en 6% del PIB, es más alto del siglo XXI. Entonces algo tienen que hacer hacia el futuro. Es el gasto neto del gobierno. Es el gasto en protección social, sí, creció de 3.7 puntos del PIB a 5.4. Esto es la base política de Andrés Manuel López Obrador. El resto del gasto, pues se tuvo que recortar para acomodar esto y el costo financiero ha ido subiendo y el gasto total de este gobierno es ligeramente superior como porcentaje del PIB, 2 puntos más que el gasto que heredó. Entonces, cuando decimos que el gasto total son 25 puntos del PIB, pero 6 puntos del PIB son deuda, pues esto no es sostenible. Ah, pero lo podemos resolver con petróleo. Vamos a hacer de Pemex, rescatar, ¿cómo se llama la propaganda? Rescatando al rescate de la soberanía. Ahí se ve atrasito en ese cartel. Entonces, ¿cómo van los ingresos petroleros? Imaginémonos a Pemex. Nosotros somos los accionistas de Pemex. Ustedes son dueños de empresas, son directores generales de una empresa, son funcionarios de una empresa, y ustedes saben que el accionista, ¿qué es lo que quiere? Pues que las utilidades sean grandes para tener dividendos, que ustedes ganen dinero, pero cuesten lo menos posible. Este es de los ingresos petroleros
cuánto se queda Pemex, es decir, cuánto se quedan los funcionarios, los costos que para operar de Pemex, son 2.2 del PIB. Ustedes pueden decir, está bastante estable. Sí está estable, pero recuerden que Pemex en el 2010 producía 3,5 millones de barriles y hoy produce, como vamos en un segundo, 1.8. Entonces ya es caro respecto a lo que hace. Pero ¿cuánto se lleva el accionista, que somos los mexicanos? En el 2013 se llamaba 5 puntos del PIB y en el 24 están programados menos de un punto del PIB. Y cuando vemos lo hasta ahora ejercido, vean qué interesantes son los ingresos petroleros del 24, 581,000 de estos se los quedó Pemex y solo 103,000 se los trajo el accionista, que somos los mexicanos, el 15% del ingreso petrolero. Esto ya se acabó. Miren, la producción, se rescató la soberanía, esta es la producción de crudo. La promesa en el plan de negocios es que este año van a estar produciendo 2.8 millones de barriles. Esa diferencia, pues hubiera hecho al país solvente fiscalmente. Hay un pedacito que ellos suman, quizá correctamente, que son los condensados, y el total es 1.8. Los condensados es como un gas que traen algunos de los nuevos yacimientos, cuando sale a la presión atmosférica se condensa. Es muy bueno porque no tiene casi, es decir, casi gasolina, pero si uno ve las reservas de condensados, no va a durar gran cosa. Es lo primero que sale. Entonces tiene un reto Pemex gigantesco. Y para hacer más interesante el reto, vean la comparación de la producción de crudo en Estados Unidos. ¿Qué estrategia creen que funciona mejor, la gringa o la mexicana? Es muy raro, la verdad, es toda una pregunta de antropología. ¿Por qué los mexicanos, viendo este éxito en Texas, ahí al ratito de, ¿cuánto se hace de aquí a la de 2 horas y media o algo así, ¿no? 6. En el tren de pasajeros son 6. ¿Cuánto se hace en coche? A Laredo. 2 horas con la carretera buena. Ahorita 2 horas por la buena. Sabemos lo que pasa en Texas y no estamos imitando esta estrategia, sino al contrario, yendo en el sentido opuesto. Y mientras dependemos del gas de Estados Unidos, que es el motor de nuestra industria, y nos dedicamos a refinar. ¿Por qué es absurdo esta idea de hay que exprimir el jugo y no vender la naranja? Porque cuando Pemex exprime el jugo, echa a perder la naranja. Estas son las pérdidas acumuladas en el sexenio hasta el tercer trimestre del 24 de este año de Pemex Transformación Industrial. El número es casi impronunciable, es en billón mexicano, 1.2 billones mexicanos, que es el 84% de la deuda de largo plazo de Pemex. Si Pemex no perdiera en refinar crudo, no tendría Pemex un problema de deuda. Entonces ustedes dirían, ¿por qué no hacen algo distinto? No sé, las dejo a ustedes. Y tienen el enorme reto de la seguridad. Lo que vimos en Chilpancingo este lunes es una tragedia que no habíamos visto en el país. No habían asesinado a un alcalde electo en los últimos, creo que 25 años. Decapitado como lo decapitaron a ninguno. De la oposición que pidió, después de que habían matado a 2 de sus funcionarios, le llamó varias veces a la gobernadora y no le tomó la llamada. Es el reto del gobierno. También es la oportunidad, porque yo creo que el mejor funcionario en términos de su expertise y desempeño previo es el hoy secretario de Seguridad Ciudadano del país. Pero, pues el reto de seguridad es enorme porque este sexenio va a cerrar con el mayor número de homicidios de su historia. Lo que pueden presumir es que disminuyó 15% respecto a lo que heredaron, que fue después de una subida fuertísima en el 18, pero la gráfica habla por sí misma. Son homicidios. Cuando lo vemos como proporción de la población por cada 100,000 habitantes, Colima tiene 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en lo que va del 24, anualizando el dato.
La gráfica creo que también habla por sí sola. Nuevo León se ha deteriorado, 26, y hay partes grandes del país que están bajo control del crimen organizado. Y hay que recuperar eso. Espero que lo puedan hacer. Para el negocio y la logística, como saben mejor que yo, es fundamental. Y tenemos, y con eso vamos a cerrar para los que ya están durmiendo, pero me dieron una hora, no he abusado de mi tiempo y todavía tendremos 15 minutos de preguntas. Vamos a ver la elección en Estados Unidos. Porque lo que pasa en Estados Unidos va a ser muy importante en México. ¿Qué dicen hoy las encuestas? Esto. Ligera ventaja de Harris. ¿Qué dice las apuestas? Las apuestas se las mandé antier y ya no la cambié porque luego se pierden, pero hoy amaneció distinto, hoy amanece Trump un poco por arriba de Harris en el mercado de las apuestas. Entonces tú le dices, ¿por quién le mete lana? Y los momios están un poquito a favor de Harris. Para fines de Trump, para fines prácticos, la elección está empatada y no tengo idea quién va a ganar. Ustedes conocen que es un sistema extrañísimo, es un sistema donde lo que importa es ganar los estados que son móviles. ¿Cuánta campaña están haciendo en California ahorita Trump y Harris? Casi cero. ¿Por qué? Porque la van a ganar los demócratas. ¿Dónde van a hacer campaña más que en ningún otro lugar? Son los estados que están seguros de un lado, seguros del otro, 104 que son los que están ahí en juego. Y pues el más importante es Pensilvania. Es un cálculo que hace Real Clear Politics y dice, hoy con mis datos, Harris se va a llevar 61 porque asigna lo que son realmente elecciones, como verán acá, ese no la puse tontamente. Si ven ustedes las encuestas de Pensilvania, en Pensilvania están empatados. El 19, los 19 asientos del colegio electoral de Pensilvania pueden caer de este lado o del otro. Y si caen del otro, la elección queda distinta. No sabemos. El reto que tenemos es enorme porque el TEMEC, como ya les dije, se tiene que revisar para estar listo el año 26. Esta revisión es eso, no se va a plantear un nuevo tratado, estamos cumpliendo las partes, está funcionando como pensamos. ¿Y cuál es el problema? Que no hemos cumplido. Vamos a llegar con déficit. La TEMEC que firmó AMLO, o la administración de AMLO, aprobó el Senado con AMLO, que lo firmó Peña, pero el Senado de AMLO aprobó un TEMEC que dice que no se puede discriminar a las empresas privadas, que tienen que ser tratadas igual que las públicas. Y una de las diferencias que tenemos con Estados Unidos es que la CRE dijo, no puedes importar más que diésel de súper bajo azufre, pero Pemex vende diésel súper alto en azufre, pues estás discriminando contra el privado. Y tenemos un margen de maniobra muy estrecho porque los vientos proteccionistas en Estados Unidos no hacen más que crecer. Y porque el concepto central de la integración en la Unión Europea, en la OCDE, donde fui embajador para ser miembro, es like-minded, que pensemos igual. Y el reto es que con estas reformas que estamos haciendo, los Estados Unidos y en Canadá piensen que sí somos like-minded. El TEMEC fue o el Telecán en su momento fue un gran esfuerzo de Salinas de decir, no somos iguales, pero vamos a hacerlo. Venderles que la integración nos iba a volver un socio más de Estados Unidos como Canadá, democrático, con orden, etcétera. Pues la apuesta salió mal y los Estados Unidos saben que al sur de la frontera hay muchísimos problemas. ¿Qué es mejor para México, Trump o Harris? ¿Qué piensan ustedes? Harris, yo creo que es menos malo para México Harris. Trae los agravios acumulados de Biden. AMLO fue abusivo con Biden porque sabía que si Biden sabía que si AMLO abría la puerta, la llave del flujo de sur a norte de nuestro país, la frontera en crisis el año de la elección iba a ganar Trump. Trump ha dicho cosas horrendas de los mexicanos, ha dicho que nos va a poner unos aranceles altísimos, que va a prohibir la entrada de no sé cuántos productos y sobre todo que va a dislocar las reglas del juego del mundo, no solo respecto a México. Eso es un
motivo de alta incertidumbre y creo que parte del aplanamiento de la inversión está a la espera de qué sucede pues, en 27 días cuando será la elección. Ociel, otra vez, muchas gracias a ustedes por su paciencia y toda su entera disposición para responder sus preguntas. Muchas gracias. Ya tenemos a través de la aplicación varias preguntas. Muchísimas gracias por la interacción. Creo que algún par de las que están aquí se respondieron con este último escenario que acaba de comentar, doctor, porque preguntaban precisamente cuál era la mejor opción, si Harris o Trump. Pero hay una pregunta y la trataré de ligar con dos que están aquí, que si verdaderamente alguien que busca un cambio de régimen o un sistema económico se reuniría con grupos como BlackRock, y en ese sentido, ¿qué señal se ha tenido en estos 9 días si va a ser un gobierno más de izquierda que AMLO? Es una pregunta muy importante. Hay un cambio de régimen, punto. La Constitución la modifica Claudia mañana si le da la gana. No dije que hay un cambio de modelo económico. Y como dije, quieren mantenerse en el TEMEC, quieren a la inversión privada porque esos números que vieron, ellos los conocen, porque saben que tiene un hoyo fiscal, pero creen, y ese es el punto uno de sus 100 puntos, que pueden tener una relación con los empresarios distintos, que ellos van a imponer sus condiciones. A BlackRock, ¿qué le importa? Pues su rendimiento financiero. Si en México hay o no democracia, no le importa. Si el Poder Judicial funciona o no, mientras haya el rendimiento adecuado, no importa. Entonces BlackRock se sienta, le dice cosas bonitas, pues tiene que tener claro, cuando tú te sientes con un presidente, ¿qué le dices? Cosas bonitas. Y más a un grupo tan poco plural como este. ¿Y qué les dice qué les dice el gobierno a los empresarios? También cosas bonitas. No, yo tengo confianza. Ah, pero cambio la constitución y las empresas del Estado van a tener hegemonía en electricidad y petróleo. La pregunta es, ¿qué empresarios van a querer jugar con con estas reglas del juego? Algunos van a jugar, siempre hay alguien que le entre. ¿A qué tasa de retorno esperado? Como ustedes saben de sus cursos de finanzas 101, a mayor riesgo, o sea, le entras con una expectativa de retorno mayor. Eso es lo que está en juego. Como dije al principio, vamos a seguirnos integrando. A unas partes del país les va a ir bien. La pregunta es, ¿qué tan bien? ¿Y hasta dónde va a bajar? ¿Es viable hoy poner parques industriales en Oaxaca? Yo creo que no, porque no tienen la gente, no tienen las condiciones de certeza, porque mover lo que llegó en el Istmo hasta Salina Cruz, subirlo hasta Nuevo Laredo, pues tiene unos obstáculos de todo tipo, empezando por la seguridad, horrendos. Pues yo creo que ese es el dilema. No hay como dije con todas sus letras, no van a ser un gobierno socialista. Pueden hablar del Estado emprendedor y leyeron a Marx de jóvenes y todo, pero entienden que no tienes alternativa. Y habrá un grupo de radicales, los Paco Ignacio Taibo de este mundo, que a lo mejor querrían. Pero esos son pocos y la presidenta controla. Pero creo que su visión de las cosas no es la idónea para aprovechar las oportunidades. O por ponerlo de otra forma, hay un gobierno que querría mayor inversión, pero no creo que entienda bien cuáles son los instrumentos para lograr eso y que hereda una serie de procesos como el de la reforma judicial, que por más que lo trates de aligerar y lo están tratando de aligerar, el daño ya está hecho. La incertidumbre ya está sembrada. El problema va a costar tiempo y dinero resolverlo. Eso es lo que yo creo que es el problema. Gracias. Y hay una segunda pregunta, que es que al incrementar los apoyos sociales y apostar por Pemex, Mexicana de Aviación, como ya comentaba con el tipo de movimientos que tienen, habrá reforma fiscal para recaudar más, y junto con esta hablaba de los proyectos que nos están costando mucho. ¿Qué opina del proyecto del Istmo? Es muy buena pregunta esta. La presidenta ha dicho, y creo que va a cumplir, que no va a haber una reforma fiscal.
Entonces, ¿cómo va a pagar todo esto? La idea es que se puede pagar a través de dos vías. Uno, y ustedes conocen muy bien ese mundo, el que va a ser el jefe de la agencia digital de este gobierno, tipo estudiante nuestro en el CIDE cuando era director, no fue mi alumno, Merino, Pepe Merino, tipo listo, ha hecho una serie de cálculos que son bastante, a otros los han hecho, pero él ya tiene según esto el modelo para resolverlo, que es, pues, por la frontera, ustedes saben, pasa cualquier cosa. La cantidad de IVA y de IEPS que debemos estar recaudando en la frontera es mucho mayor que el recaudamos, pero las aduanas, por decirlo bonito, tienen problemas. O las marítimas igual. Entonces la idea es que vas a generar una serie de capacidades en función del Big Data y eso debería permitir recaudar 2 puntos más o no sé cuánto hayan concluido en el estudio, pero para eso tienes que tener las capacidades en las aduanas reales y como ustedes saben, el presidente del observador tuvo 4 directores de aduana y acabó dándoselo a los marinos y no por eso, hasta donde veo en los datos, se ha resuelto el problema, porque el enraizamiento de estas redes criminales es muy difícil de arrancar. Y la otra fuente de ingresos esperada es, pues van a tener la pata del SAT más dura en la cabeza, porque los mecanismos de solución de controversias con el SAT son cada vez menos técnicos. Si hay aquí algún fiscalista, seguramente estarán de acuerdo conmigo, que si hoy tienes un asunto fiscal, un crédito fiscal que te pusieron, que tú percibes que es injusto, que tú sí cumpliste con la ley, si llegas al tribunal de contencioso del administrativo, como se llame ahora, tus posibilidades de triunfo son muy bajas porque la mitad de estos magistrados ya los nombraron ellos y son muy leales a ellos. Ni hablar de llevarlo a un recurso federal, un amparo, por las razones que ya expuse. E incluso está pendiente, no la mencionó la presidenta y creo que no la van a sacar, pero la pueden sacar mañana si quieren, la prisión preventiva oficiosa en fraude fiscal. Usted firmó unas cuentas ahí de su compañía, yo presumo que ahí hubo fraude y mientras vemos usted se va a la cárcel. Pues es un poco violento, no existe que yo sepa en ningún lugar del mundo. Esto, la verdad, son estrategias que solo funcionan en el corto plazo, porque si asustas al inversionista, pues no invierte. Pero hay una parte del mundo antiempresarial que gobierna hoy que creen pues que los empresarios tienen margen. Ahora dicen y con razón, nos decían que si subíamos el salario, se iba a ir la inversión y se iba a caer el empleo y les fue bien, como ya vimos, pero yo creo que esas son las dos estrategias centrales. Y una última, y con esa terminaríamos. En la política proteccionista de Estados Unidos, ¿qué presidente podría ser mejor aliado para México? Harry sería menos mala porque es institucional, porque entiende las implicaciones de las cosas, ella presume por fines electorales. Yo no voté por el TEMEC cuando era senadora, lo cual es cierto, pero Trump es un personaje volátil. En principio es un presidente de 4 años, ya tuvo otros 4, no se puede volver a reelegir. Ella es de 8 años, ella tiene que pensar más en el mediano plazo. Y además, pues Trump realmente ya nos dijo que se va a rodear de pura personas que le digan que sí a todo. Nada de traer a gente que pues le pueda llevar la contra y entonces podemos tener una enorme volatilidad en la presidencia de los Estados Unidos en todos los temas, incluidos el comercial. Perfecto. Pues con esto damos terminado esta conferencia. Le agradecemos A muchísimo, ustedes. doctor, si me pueden ayudar, por favor, con el pronunciamiento.